En las oscuras profundidades del océano, los submarinos se aventuran en lo desconocido, enfrentándose a menudo a peligros imprevistos. Las historias del INS Dakar y el Ara San Juan son testimonio de la naturaleza precaria de las misiones submarinas. El desastre del INS Dakar fue uno de los peores de la historia militar de Israel. Estos buques, equipados con tecnología punta y tripulados por expertos, se embarcaron en viajes de los que nunca regresarían. Sus historias, tejidas con misterio y tragedia, ponen de relieve el impredecible y a menudo peligroso mundo de la exploración y la guerra submarinas. 1. Dakar de Ian. El INS Dakar, un submarino de la Marina israelí, emprendió su fatídico viaje en enero de 1968, pero trágicamente nunca llegó a su destino. Originalmente formaba parte de la Royal Navy y era conocido como HMS Totem. Fue adquirida por Israel y rebautizada. Con 69 tripulantes a bordo, el Dakar partió de las costas de Inglaterra rumbo a Israel, pero las comunicaciones cesaron en ruta. La desaparición desencadenó una amplia operación de búsqueda. Sin embargo, pasaron décadas sin dejar rastro del submarino. No fue hasta 1999, más de 30 años después, que por fin se descubrió el Dakar. Los restos del Dakar, que descansan a unos 3.000 metros de profundidad frente a las costas de Chipre, ofrecen pocas pistas sobre la causa de su hundimiento, que sigue rodeado de misterio. La torre de mando del submarino, recuperada de las profundidades, se encuentra ahora en un museo naval de Israel como solemne recuerdo de la tripulación que perdió la vida en este enigmático desastre. La pérdida del INS Dakar, junto con otras desapariciones de submarinos en 1968, marcó un año oscuro en la historia naval y sigue intrigando y entristeciendo a quienes recuerdan el malogrado navío. 2. Ara San Juan. El Ara San Juan de la Armada Argentina, un submarino de la clase 0 TR-7, tuvo un trágico destino que conmocionó a la nación y al mundo. El 15 de noviembre de 2017, San Juan, con 44 valientes a bordo, desapareció en el Océano Atlántico Sur. El submarino, que regresaba a Mar del Plata de una misión de rutina, informó de un fallo de la batería debido a la entrada de agua de mar, pero aseguró su regreso sano y salvo. Sin embargo, el buque dejó de comunicarse poco después, lo que dio lugar a una amplia operación de búsqueda multinacional. Un año después, en noviembre de 2018, se localizaron los restos a más de 900 metros de profundidad, yaciendo en un barranco en el fondo del océano. El descubrimiento supuso un cierre sombrío para las familias de la tripulación, pero también planteó preguntas sobre la causa de la tragedia. Las investigaciones apuntan a una explosión a bordo, probablemente debida al problema de la batería, como causa del hundimiento. La pérdida del Ara San Juan no es solo un capítulo trágico de la historia naval argentina, pero también un duro recordatorio de los implacables peligros de las profundidades marinas. El incidente puso de relieve la importancia de la seguridad de los submarinos y la naturaleza impredecible de las misiones submarinas, dejando un impacto duradero en las operaciones navales en todo el mundo. El recuerdo del Ara San Juan y de su tripulación sigue resonando como un conmovedor ejemplo de valor y de la implacable naturaleza del mar. 3. Minerva Francesa. La misteriosa pérdida del submarino francés Minerve en 1968 sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes de la historia naval. Botado en 1961, el Minerve era un submarino diésel eléctrico diseñado para la patrulla y la guerra antisubmarina. El 27 de enero de 1968, mientras navegaba por debajo de la superficie en el Golfo de Lyon, sur de Francia, el Minerve perdió repentinamente el contacto con su base. Se produjo una búsqueda frenética, pero ni rastro de 57 metros de eslora y sus 52 tripulantes. Fue un golpe devastador, que dejó angustiadas a las familias y a la nación. La desaparición del submarino, en una región donde las profundidades oscilaban entre 1.000 y 2.400 metros, se convirtió en un misterio de larga duración. No fue hasta 2019. Más de 50 años después, se descubrieron por fin los restos de la Minerva. A pesar del descubrimiento, la causa del hundimiento sigue sin estar clara, con teorías que van desde un fallo técnico hasta una colisión. El trágico final del Minerva sirve de sombrío recordatorio de los peligros de las operaciones submarinas y de los misterios perdurables de las profundidades marinas. Número 4. Soviética K-219. El Soviet K-219, un submarino de misiles balísticos de la clase Yankee Primate, desempeñó un papel controvertido durante la Guerra Fría. En un dramático incidente ocurrido el 3 de octubre, 1986,
K-219 sufrió una avería catastrófica en el Océano Atlántico, al noreste de las Bermudas. El submarino, que transportaba 16 misiles nucleares, sufrió una explosión y un incendio en uno de sus tubos de misiles, seguido de una fuga debida a un fallo en la junta de la escotilla. En un principio, la Unión Soviética atribuyó la catástrofe a una colisión con un submarino estadounidense, afirmación recibida con escepticismo. Este incidente causó la muerte de 3 miembros de la tripulación y graves daños al buque. A pesar de los esfuerzos por contener la situación, el K-219 se hundió 3 días después en la llanura abisal de Hatteras, a unos 6.000 metros de profundidad. Toda la dotación de armas nucleares se perdió con el buque. La catástrofe del K-219 se considera una de las más graves de la historia de los submarinos soviéticos, y sus causas exactas siguen siendo objeto de debate. El incidente puso de manifiesto los peligros de las operaciones de los submarinos nucleares, y suscitó la preocupación internacional por la seguridad y los riesgos medioambientales asociados a este tipo de buques. 5. USS Scorpion. El USS Scorpion fue el primer submarino lanzado al espacio en Estados Unidos. El USS Scorpion, un submarino nuclear de clase Skipjack de la Marina de los Estados Unidos, encontró su enigmática desaparición en mayo de 1968. De regreso de una misión en el Mediterráneo, el Scorpion interrumpió las comunicaciones y desapareció en el Océano Atlántico. La desaparición inició una operación de búsqueda masiva que condujo al descubrimiento de los restos a 650 kilómetros al suroeste de las Azores, a una profundidad superior a los 3.000 metros. Se perdieron los 99 miembros de la tripulación, lo que supuso una profunda tragedia para la Marina estadounidense. La causa exacta del hundimiento del Scorpion sigue siendo objeto de debate y especulación. Mientras que algunos teóricos de la conspiración sugieren la interferencia soviética, otros argumentan un fallo mecánico interno o un error humano. La causa oficial sigue sin determinarse, posiblemente para siempre fuera de nuestro alcance. La pérdida del USS Scorpion, en el mismo año que otras notables pérdidas de submarinos, añadió misterio y tragedia a estos sucesos. Sigue siendo un conmovedor recordatorio de los riesgos inherentes a la guerra submarina y de los valientes individuos que aceptan estos peligros al servicio de sus países. La historia del Scorpion sigue cautivando a historiadores y aficionados a la Marina y simboliza la naturaleza enigmática y peligrosa de las operaciones navales en alta mar. 6. Soviético K-278. Komsomolets. El submarino soviético K-278, el Komsomolets, representaba la cúspide de la tecnología submarina de la época de la Guerra Fría. Botado en 1983, disponía de capacidades avanzadas y estaba armado con torpedos y misiles nucleares. Sin embargo, en abril de 1989, se produjo un trágico incidente mientras el K-278 estaba sumergido en el mar de Noruega. Se declaró un incendio debido a un cortocircuito en un compartimento de ingeniería, escalando rápidamente hacia una catástrofe. A pesar de los esfuerzos por contener las llamas, el fuego causó graves daños, lo que provocó la pérdida de potencia y el hundimiento del submarino. K-278 encontró su fin en el mar de Barents, hundiéndose a una profundidad de 1.700 metros. De los 69 tripulantes, solo sobrevivieron 27, y el resto pereció en el accidente o de hipotermia en las gélidas aguas. El hundimiento del K-278 es una de las peores catástrofes de la historia de los submarinos nucleares y pone de relieve los riesgos asociados a la explotación de buques tan complejos y potentes. Sus restos, junto con su reactor nuclear y sus torpedos armados, aún yace en el fondo del mar de Barents, un sombrío recordatorio de la gravedad del incidente. 7. HMS AE-1. HMS AE-1. HMS AE-1. El primer submarino de la Marina Real Australiana ocupa un lugar importante en la historia naval debido a su misteriosa desaparición. Botado en 1914, este buque se embarcó en una misión para patrullar las aguas cercanas a Nueva Guinea durante la Primera Guerra Mundial. En septiembre de 1914, el AE-1 desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo a sus 35 tripulantes. A pesar de las exhaustivas búsquedas, no se encontró rastro del submarino durante más de un siglo, dejando su destino envuelto en el misterio. No fue hasta diciembre de 2017 cuando finalmente se descubrió AE-1 frente a las costas de las islas Duque de York, en Papúa Nueva Guinea. Hallado a más de 300 metros de profundidad, el descubrimiento resolvió un misterio naval de 103 años de antigüedad. Los investigadores creen que el submarino se hundió probablemente debido a un fallo técnico, posiblemente relacionado con su sistema de ventilación. La pérdida del AE-1 fue un acontecimiento significativo en la historia naval australiana, marcando su primera gran pérdida en el mar. El descubrimiento de los restos del naufragio no solo sirvió para cerrar el caso a los descendientes de la tripulación, pero también ofrecía valiosos datos sobre los primeros tiempos de la guerra submarina.
8. Ured noruego. El submarino noruego Ured, de la Marina Real Noruega durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un trágico destino en 1943. Botado en 1941, el Ured se utilizó principalmente para patrullar la costa noruega ocupada por los alemanes, completando con éxito varias misiones y hundiendo barcos enemigos. En febrero de 1943, durante una operación, el Ured perdió contacto repentinamente y se presumió que había sido hundido por un campo de minas alemán. Esta pérdida fue declarada oficialmente por la Marina noruega el 20 de febrero de 1943. No fue hasta 1985 cuando se descubrieron los restos del Ured, confirmando que efectivamente había chocado contra una mina. El hundimiento del Ured se cobró la vida de los 40 tripulantes que iban a bordo, marcando un sombrío capítulo en la historia naval noruega. El hallazgo de los restos del submarino sirvió para dar un respiro a las familias de los fallecidos y honrar su memoria. La historia de Ured es un conmovedor recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los submarinistas en tiempos de guerra y de la valentía de quienes emprenden tan peligrosas misiones. El destino del submarino subraya la imprevisibilidad de la guerra naval y el legado perdurable de quienes han perdido la vida al servicio de su país. 9. USS Thresher L. El USS Thresher fue un trágico ejemplo de los riesgos inherentes a la superación de los límites de la tecnología submarina. Encargado en 1961 como uno de los submarinos más avanzados de su época, el Thresher fue diseñado para inmersiones profundas y equipado con propulsión nuclear. Su destino quedó sellado el 10 de abril de 1963, durante unas pruebas de inmersión profunda en el Océano Atlántico. Se produjo un fallo catastrófico que provocó la pérdida del submarino y de sus 129 tripulantes. Las investigaciones sugirieron un fallo en el sistema de tuberías del submarino, provocando la parada del reactor nuclear y la consiguiente pérdida de propulsión. Los intentos de salir a la superficie fueron infructuosos y el Zorro implosionó bajo la inmensa presión de las profundidades oceánicas. La pérdida del USS Thresher provocó cambios significativos en las prácticas de seguridad de los submarinos, incluida la implantación del programa SubSafe por parte de la Marina estadounidense. Este desastre sigue siendo uno de los más profundos de la historia de las operaciones submarinas, un sombrío recordatorio de los peligros a los que se enfrentan quienes se adentran en las profundidades del océano. Número 10. Grupo SS. La historia del SS Grouper es una fascinante historia de supervivencia y redescubrimiento. Este submarino estadounidense, conocido por su amplio servicio durante la Segunda Guerra Mundial, desapareció tras su última misión cerca de Okinawa. Durante 75 años, el destino del Mero siguió siendo un misterio, desconociéndose su paradero y convirtiéndose su historia en objeto de especulación e intriga. El impresionante historial bélico del submarino incluía numerosas misiones con éxito, pero no logró regresar de su misión programada para llegar a Midway el 7 de marzo de 1944. A finales de marzo se dio oficialmente por desaparecida sin supervivientes. No fue hasta 2019 cuando finalmente se localizaron los restos del Mero, que descansaban en el lecho marino de Filipinas, a más de 160 kilómetros de su última posición notificada. El descubrimiento del submarino supuso un alivio para las familias de los 80 tripulantes que perecieron. Se determinó que el Mero probablemente había sido alcanzado por una bomba japonesa, lo que selló el destino del buque y su tripulación. Este descubrimiento no solo trajo la paz a las familias, sino que también añadió un capítulo significativo a los anales de la historia naval en tiempos de guerra. Once. Submarino HM. E-18 HM. La desaparición del submarino E-18 durante la Primera Guerra Mundial es un conmovedor recordatorio de los peligros a los que se enfrentaron los primeros submarinistas. Botado en 1915, el E-18 participó activamente en operaciones de patrulla en el Mar del Norte, llevando a cabo con éxito numerosas misiones y enfrentándose a buques enemigos. Sin embargo, en 1916, mientras operaba en el Mar Báltico, el E-18 desapareció misteriosamente, sin dejar pistas sobre su destino. La ausencia de información definitiva sobre la desaparición del submarino alimentó la especulación y la incertidumbre durante años. Fue en octubre de 2009, casi un siglo después, que los restos del E-18 fueron descubiertos por un buque de investigación sueco que utilizaba un sumergible. Las fotografías del pecio revelaron grandes daños en la escotilla, lo que sugiere un posible impacto de mina como causa del hundimiento. Este descubrimiento no solo resolvió un antiguo misterio naval, sino que también aportó valiosas ideas sobre los retos y peligros de la guerra submarina primitiva. La pérdida del E-18 y de su tripulación es un capítulo sombrío de la historia de la Royal Navy. El descubrimiento de su última morada es emblemático de la valentía y la vulnerabilidad de quienes se aventuran bajo las olas.
Sirve de homenaje al valor de los submarinistas y a la naturaleza impredecible de los conflictos navales. Número 12. HM Submarino Thetis. La historia del submarino Thetis es un relato desgarrador de desastres y tragedias. Votado en 1938, Thetis era un submarino de la Marina Real Británica que tuvo un destino desafortunado durante sus pruebas de mar el 1 de junio de 1939, cerca de Liverpool, Inglaterra. Durante el juicio, un tubo de torpedo se inundó, provocando el hundimiento del submarino. Este incidente provocó la muerte de 99 de los 103 miembros de la tripulación, convirtiéndolo en uno de los peores desastres submarinos en tiempos de paz. Solo 4 miembros de la tripulación lograron escapar milagrosamente utilizando la cámara de escape del submarino, una tarea de enormes proporciones, ya que solo podía acomodar a una persona a la vez. Esta catástrofe provocó cambios significativos en los procedimientos de seguridad y salvamento de la Royal Navy. El recuperado Thetis fue reacondicionado y vuelto a poner en servicio como HMS Thunderbolt, pero volvió a perderse trágicamente en 1943 durante las operaciones de guerra. La catástrofe del Thetis sigue siendo un conmovedor recordatorio de los riesgos asociados a las primeras operaciones submarinas y de la importancia de adoptar estrictas medidas de seguridad. 13. Soviética K-129. El submarino soviético K-129 ocupa un lugar destacado en la historia de la Guerra Fría debido a su misterioso hundimiento. Este submarino de misiles balísticos de la clase Gulf II formaba parte de la flota del Pacífico soviética. Embarcó en una misión de patrulla en 1968. Sin embargo, desapareció en el Océano Pacífico, desencadenando una extensa operación de búsqueda soviética que finalmente resultó infructuosa. La pérdida de K-129, junto con su tripulación y misiles nucleares, provocó la destrucción del submarino soviético. Marcó un episodio significativo en la historia naval soviética. Estados Unidos, tras haber detectado el incidente a través de su sistema de vigilancia sonora submarina, lanzó una operación encubierta, Proyecto Azorian, para localizar y levantar parcialmente el submarino hundido en una de las operaciones más ambiciosas y secretas de la época de la Guerra Fría. La recuperación proporcionó información valiosa, pero también contribuyó a las tensiones entre las superpotencias. La causa exacta del hundimiento del K-129 sigue siendo objeto de especulación, con teorías que van desde una explosión interna a una colisión. Este incidente subraya los peligros de las operaciones de submarinos nucleares durante el tenso periodo de la Guerra Fría, y lo lejos que llegarían las naciones para asegurar la inteligencia militar. 14. USS Grunion. La historia del USS Grunion es un capítulo apasionante de la historia naval de la Segunda Guerra Mundial. Encargado en 1941, este submarino estadounidense de clase Gato operó en el Teatro del Pacífico. Tras una serie de exitosas patrullas, Grunion fue dado por desaparecido en 1942 tras una misión en las Islas Aleutianas. Durante décadas, el destino del Grunion y sus 70 tripulantes siguió siendo un enigma. En 2007, una expedición financiada con fondos privados y dirigida por los hijos del comandante del submarino, descubrió el Grunion frente a las costas de las Islas Aleutianas, arrojando por fin luz sobre su misteriosa desaparición. Las investigaciones sugirieron que el Grunion probablemente fue alcanzado por armamento antisubmarino japonés, llevando a su hundimiento. El descubrimiento del Grunion supuso un cierre para las familias de la tripulación desaparecida y añadió un capítulo conmovedor a los anales de la guerra submarina estadounidense. La historia del USS Grunion es un testimonio de la valentía de los submarinistas en tiempos de guerra y de los constantes esfuerzos de sus familias y de los historiadores por descubrir la verdad sobre sus desapariciones. El USS Grunion es un duro recordatorio de la naturaleza impredecible de la guerra y de los sacrificios de los que sirven. 15. Surcouf français. El submarino francés Surcouf, llamado así por el famoso corsario Robert Surcouf, fue un buque excepcional para su época, famoso por ser el mayor submarino del mundo cuando se votó en 1929. Diseñado como crucero submarino, estaba equipado con artillería pesada y un hangar a bordo que albergaba un avión de reconocimiento. La desaparición de Surcouf durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un misterio envuelto en la niebla de la guerra. En 1942, durante una travesía por el Mar Caribe, Surcouf desapareció sin dejar rastro. Existen varias teorías sobre su destino, desde una colisión con un buque estadounidense hasta su hundimiento por un submarino alemán. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concluyentes que apoyen ninguna de estas teorías. La pérdida del Surcouf con su tripulación de 130 hombres es un acontecimiento significativo en la historia naval francesa, simbolizando la vulnerabilidad incluso de los buques más formidables. Su desaparición sigue intrigando a historiadores y aficionados a la marina, que representa un capítulo fascinante y trágico en los anales de la guerra submarina. 16.
U-84 alemán. El submarino alemán U-864 de la Segunda Guerra Mundial sirve como escalofriante recordatorio de los peligros de la guerra submarina. Votado en 1943, el U-864 formaba parte de la Kriegsmarine de la Alemania nazi. En una fatídica misión en 1945, se encomendó al U-864 el transporte de piezas de aviones de combate y otros suministros a Japón. Sin embargo, el submarino nunca completó su misión. Fue interceptado y hundido por el submarino británico HMS Venturer frente a las costas de Noruega, lo que supuso el único caso en la historia en el que un submarino sumergido logró hundir a otro. La destrucción del U-864 supuso la pérdida de los 73 miembros de la tripulación. El pecio fue descubierto en 2003 frente a las costas de Noruega, pero planteaba una nueva amenaza: fugas de mercurio de la carga, lo que suscita preocupación medioambiental. El U-864 no es solo una reliquia de la estrategia y las tácticas de guerra, sino también un claro ejemplo de los peligros persistentes de la guerra, que afectan al medio ambiente y a la vida marina mucho después de que las armas hayan callado. 17. Indonesia KRI Nanggala. El KRI Nanggala de Indonesia, un submarino de ataque diésel eléctrico, tuvo un trágico final en 2021, destacando los riesgos inherentes a las operaciones submarinas. Encargado en 1981, el Nanggala era un activo clave de la Armada indonesia. En abril de 2021, durante un ejercicio de entrenamiento en el mar de Bali, el submarino con 53 personas a bordo perdió el contacto. A pesar de la rápida respuesta y de la ayuda internacional en la operación de búsqueda, las esperanzas de encontrar el submarino y la tripulación con vida disminuyeron rápidamente. Los restos fueron localizados unos días después, divididos en 3 partes a más de 800 metros de profundidad. Fue un momento sombrío para Indonesia y la comunidad marítima internacional. Las investigaciones sugirieron que un apagón durante la inmersión podría haber impedido al submarino realizar los procedimientos de emergencia para volver a la superficie. La tragedia del KRI Nanggala subraya los retos y peligros de las operaciones submarinas, especialmente para los buques más antiguos. También destaca la importancia de la actualización y el mantenimiento continuos de estas embarcaciones para garantizar la seguridad de sus tripulaciones. La pérdida del KRI Nanggala sirve de conmovedor recordatorio de los sacrificios de los submarinistas y de la necesidad de una formación rigurosa y de protocolos de seguridad en las misiones submarinas. Número 18. HM Submarino Olympus. El HM Submarino Olympus, en servicio durante la Segunda Guerra Mundial, encontró su trágico destino en 1942, marcando un oscuro capítulo en la historia de la Royal Navy. El Olympus fue asignado principalmente al Mediterráneo, realizando patrullas y apoyando las operaciones aliadas. Su destino quedó sellado cuando chocó contra una mina frente a las costas de Malta. La explosión causó importantes daños, hundió el submarino y provocó la pérdida de la mayor parte de su tripulación. Solo unos pocos lograron sobrevivir a la angustiosa prueba, escapando para soportar un penoso viaje de vuelta a la costa. El incidente puso de relieve la peligrosidad de la guerra submarina, especialmente en las aguas infestadas de minas de la Segunda Guerra Mundial. La pérdida del Olympus fue profundamente sentida por la Royal Navy, un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentaban los submarinistas en tiempos de guerra. La historia del Olympus no es solo la de un submarino que se hunde, sino un testimonio del valor y la resistencia de su tripulación frente a una adversidad abrumadora. Número 19. USS-5. El USS-5 representa uno de los primeros incidentes submarinos que pusieron de relieve la necesidad de protocolos de seguridad rigurosos en las operaciones navales. Encargado en 1920, este submarino estadounidense realizaba una inmersión de prueba rutinaria frente a la costa de Delaware cuando se produjo el desastre. Debido a un mal funcionamiento del sistema de inducción, el agua de mar inundó el submarino, provocando una situación crítica. Sorprendentemente, el ingenio y la rapidez mental de la tripulación permitieron que el submarino emergiera parcialmente, lo que evitó un desastre inmediato. Sin embargo, los esfuerzos por remolcar el S-5 hasta un lugar seguro fueron infructuosos y finalmente se hundió. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales entre la tripulación, testimonio de su entrenamiento y compostura bajo presión. El incidente del USS S-5 puso de manifiesto los retos y riesgos inherentes al diseño y funcionamiento de los primeros submarinos. También subrayó la importancia de mejorar continuamente las medidas de seguridad de los buques de guerra. La historia del USS S-5 sigue siendo un ejemplo significativo en los anales navales, que ilustra los peligros potenciales de la guerra submarina y la resistencia de los submarinistas. 20. USS Albacore. La desaparición del USS Albacore durante la Segunda Guerra Mundial añade una capa de intriga y misterio a la historia de los submarinos de la Marina estadounidense. Encargado a principios de
En la década de 1940, el Albacore fue un submarino de flota que desempeñó un papel vital en las operaciones del Pacífico y al que se atribuyó el hundimiento de numerosos buques enemigos. En 1944, tras una serie de misiones exitosas, el Albacore partió para la que sería su última patrulla. El submarino nunca regresó y se desconoce su paradero, dando lugar a diversas teorías y especulaciones. Durante décadas, el paradero y las circunstancias de su pérdida fueron un misterio, lo que llevó a clasificarla como perdida en combate. Se presumía que el Albacore había caído víctima de las minas enemigas cerca de Hokkaido, Japón. La desaparición del USS Albacore y su tripulación es un conmovedor recordatorio de las incertidumbres y peligros a los que se enfrentan los submarinistas en tiempos de guerra. Su sacrificio es un testimonio de la valentía y el compromiso de quienes sirven bajo las olas. La historia del Albacora, como la de muchos de sus contemporáneos, subraya la naturaleza impredecible y peligrosa de la guerra submarina, dejando un legado perdurable de valor y determinación.